Bien, continuamos con esta segunda clase de evangelismo profético y bueno, estamos ahora en un punto, después de haber visto el carácter la semana pasada, el carácter del evangelista. Recuerden que hemos visto proselitismo versus evangelismo de reino, el carácter del líder siervo que se tiene que parar en el escenario profético de estos tiempos y el evangelista debe ser espiritual. Son las tres definiciones que hemos visto en esta clase pasada y ahora vamos a entrar en algo que les va a abrir un poquito más la comprensión de la importancia de ser un evangelista profético, un evangelista con voz profética en este tiempo. Vamos a hablar del evangelismo del reino. Lo espiritual es sobrenatural. Bueno, hoy creo que, como lo dijimos en la clase pasada, no lo vamos a cansar de decir, porque hay muchos religiosos que siempre están atacando palabras, porque cada época se marca por señales, por tiempos, por culturas, por formas, y entonces cada época también tiene su idioma. Y hay un idioma nuevo, renovado en la iglesia de hoy, que yo creo que hay que entender que no es el idioma que teníamos en los 80 o 90. Entonces, palabras que se usan ahora es empoderamiento, se usa mucho la palabra entrenamiento, proceso, al desierto se le dice proceso, antes se decía desierto, ahora se dice proceso, y otra palabra que antes decía, por ejemplo, se decía, hay una reunión milagrosa, ¿no? Hay un mover milagroso de Dios. Hoy se dice mover sobrenatural, poder sobrenatural. Yo creo que no hay que detenerse en la etimología de las palabras. Es una pérdida de tiempo total desde el punto de vista de este humilde profesor. Yo les quiero animar a que no entren en ese concepto, sino que comprendan el espíritu de lo que se está hablando, la verdad espiritual. Y la verdad espiritual de esto, así como dijimos la clase pasada, que la palabra Trinidad no está, tampoco está la palabra dispensacionalismo o líder. Sin embargo, son palabras que se usan para poder definir verdades. Bueno, lo sobrenatural define lo milagroso, lo que tenga que ver con la intervención divina de Dios, en cuanto el hombre no puede y Dios puede. De eso se trata lo sobrenatural. Entonces, dicho esto, el evangelismo no puede ser un ejercicio simplemente intelectual o natural. Continuando un poquito, ¿no? Conectándonos con esa línea de querer hacer un evangelismo proselitista. No se puede creer o entender que lo que vamos a lograr, el efecto que vamos a lograr a predicar el reino, tenga que ver con un efecto de coincidencias o empatía. No, esto es un trabajo sobrenatural de Dios con el hombre. Entender los aspectos fundamentales del Evangelio es la clave vital para desatar un poderoso método de evangelismo que alcance al mundo para Cristo. Así que lo primero que hay que entender para que podamos vivir un evangelio sobrenatural, escuche esto y recíbalo en su espíritu, es echar fuera todo espíritu de incredulidad. No se puede salir a predicar un evangelio de reino con un espíritu de no sé si Dios lo hará. Y no sé si Dios es que Dios hará un milagro. ¿Será que Dios podrá hacerlo? ¿Será que Dios podrá cambiar a esta persona? ¿Será que Dios lo podrá sanar? Hay algo que el evangelista debe ejercitar. Es el espíritu de la fe en lo sobrenatural, en creer que Dios lo hará. Desde muy jovencito fui desafiado a este tipo de fe. Y usted dirá, claro, usted es evangelista, quizás, y eso le ha sido más fácil. De ninguna manera, de ninguna manera. Mire, cuando yo me convertí al evangelio, los mentores que yo tuve me llevaban a hospitales, me llevaban a cárceles, a lugares hostiles a predicar y orar por las personas. Pero uno de los lugares que yo visité, que fue uno de los más fuertes de mi vida, fue el Hospital Muñiz. El Hospital Muñiz, que en esa época, recordarán ustedes en los 90, la enfermedad del HIV realmente mataba centenares de personas por años a nivel global y millones de personas.
Hoy, gracias a Dios, he encontrado la medicina paliativos como para que la persona pueda vivir 80 años llevando el síndrome en su sangre, pero no dejó de ser una señal de Dios que él estaba en completamente desacuerdo con la inmoralidad sexual y que trajo como consecuencia el HIV. Entonces, lo que queremos mostrarle a través lo que te quiero mostrar es que cuando yo estuve en ese hospital y entré a una sección donde estaban todos los enfermos terminales. Yo iba a visitar a una persona que era un conocido que tenía HIV, que había conocido a Cristo y que ahora estaba padeciendo la enfermedad a punto de morir. Cuando yo llegué a ese lugar, el olor a muerte estaba en ese lugar. Hermanos, cuando yo entré a ese lugar, la gente eran muertos vivos, realmente. Cuando me acerqué a mi amigo para orar por él, eh, dos pensamientos vinieron a mí: no pasará nada y esta persona morirá. Pero tuve que pelear con mis pensamientos y decirle al diablo que lo reprendía en el nombre de Jesús. Y entonces oré por él, le di una palabra de fe, lo desafié a hacer un voto con Dios y milagrosamente, sobrenaturalmente, Dios lo sacó de ese hospital para predicar el Evangelio. Este suceso con HIV, yo 3 personas visité con HIV de situación terminal. 2 vi un milagro que hasta uno de ellos hasta ahora está predicando, pero otro murió. El otro no hubo milagro. Lo que te estoy tratando de mostrar es que yo tuve que ejercitar mi vida de fe. Muchas cosas que me pasaron tuvieron que ser ejercitadas en la fe. Liberarme de la incredulidad fue un proceso. Y de hecho, cuando uno se aleja un poco del espíritu de la oración, de la palabra, lo sobrenatural, que debe ser abordado solamente con fe y en lo espiritual, no puede tener acceso. Por eso hay que echar fuera, es una potestad espiritual, la incredulidad trabaja con razonamientos, con argumentos para que tú no creas. Recuerdo cuando recién me convertí al Señor y veía en las campañas evangelísticas cómo los enfermos sanaban. Recuerdo que yo empecé a visitar a un hermano que tenía un cáncer y yo estaba tan ilusionado que Dios lo iba a sanar. Y cada miércoles que yo venía de la fábrica, yo trabajaba en una fábrica, antes de ir a mi casa, yo estaba recién casado, teníamos 20 años, mi esposa tenía 19, tenía 20, recién casados. Y yo antes de ir a la fábrica los miércoles bajaba a la casa de este hombre y le llevaba la palabra, le llevaba Santa Cena. Era mi deseo que ver un milagro en él. Y así fue cada miércoles. Un miércoles fui, me atiende su hijo, me dijo, vos no sabías nada. En ese tiempo no había celulares ni redes sociales. Me dice, ¿no sabías nada? Le digo, ¿qué pasó? Mi papá falleció hace como 6 días. Este, y bueno, no, bueno, estamos todos tranquilos, estamos en paz, gracias a Dios, pero yo me fui con una desazón y una tristeza de que no había visto el milagro. Así tuve que combatir la incredulidad, seguir creyendo en el milagro. Visité muchas personas que Dios hizo milagros, en otras no, pero no permití que la incredulidad se estableciera en mi mente. Hasta el día de hoy sigo creyendo que Dios hace milagros y que cuando hay una enfermedad hay que orar y declarar la sanidad. Jesús dice, no dice orad por los enfermos, dice sanad a los enfermos. Esto estaba pensando en esta mañana. Si Jesús dice sanad los enfermos y no dice orad por los enfermos, dice echad fuera demonios, no dice, bueno, oren por los endemoniados, no dice eso. Nos da un mandato de autoridad y si en ese lugar no estás con una liberación de incredulidad en tu propia vida, no podrás ser efectivo para esta tarea sobrenatural. Mateo 16:9 dice, algo que Jesús le echó en reproche a sus discípulos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con el que estaban tristes, perdón, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Fíjense, ¿no? Ellos no podían creer que Jesús
se resucitara. Ellos, sabiendo esta información de que Jesús iba a resucitar, ellos estaban tristes y llorando. Habían dado por sentado que Jesús estaba muerto. Versículo 11 del capítulo 16 sigue diciendo, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no lo creyeron. Fíjense, quiero que vean esto, los discípulos habían tenido la información porque Jesús se la dio. Jesús le dijo, miren, voy a padecer, voy a morir y voy a resucitar. Sin embargo, aunque las mujeres vinieron y dijeron, vimos al Cristo resucitado, ellos no le creyeron. Versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun así ellos lo creyeron. Y en el versículo 14 finalmente se apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le había visto resucitado. Pongamos un punto ahí. Miren si esto, no batallamos contra la incredulidad cada vez que predicamos el Evangelio. Hablar de un Cristo de gloria, de poder, de salvación, siempre va a encontrarse con este primer obstáculo espiritual, la incredulidad, la cual hay que echar fuera, la cual hay que destronar. Y fíjense que Jesús, porque Jesús se quedó 40 días con los discípulos después, ministrándoles, hablándoles cómo iba a ser el trabajo de reino que ellos iban a desarrollar durante su ausencia, cómo iban a fundar ese movimiento de revelación de reino, cómo iban a predicar el Evangelio. 40 días estuvo el capitán del ejército dando sus últimas direcciones antes de ir a la diestra del Padre. Pero antes de dar las direcciones y antes de darle el envío y antes de enviar el Espíritu Santo, reprochó la incredulidad. Déjame declarar en esta hora que todo espíritu de incredulidad se va de tu vida en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de incredulidad que dominó tus pensamientos, que no te permite creer que Dios lo hará. Mire, el mundo puede opinar, las personas pueden hablar, las situaciones pueden cambiar, los escenarios pueden ser difíciles, pero aunque todo tiemble, nosotros tenemos una convicción. Dios sigue sentado en el trono. Por eso tenemos que permanecer en esta batalla espiritual y creer de todo corazón y reprender toda incredulidad. No permitir que los espíritus de incredulidad ataquen nuestra mente, nuestra conciencia y dominen nuestros escenarios en nuestra mente y en nuestro corazón. Sigamos leyendo. Los discípulos ya habían oído del propio Jesucristo que Él moriría y resucitaría el tercer día. Lo vemos en los evangelios de Mateo 16, 21, Mateo 17, 22, Mateo 20, 19. Esta censura o reprimenda de Jesús se debió a que Él otorga un valor honorable al testimonio. Y si sus discípulos, que habían oído de sus labios la promesa de su muerte y resurrección al tercer día, dudaron, ¿qué esperaría de aquellos que no lo conocieron cuando lo enviara a predicar su evangelio? Lo que Jesús seguiría diciéndole a los discípulos es que Él los enviaría a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Debe servirnos de llamada de atención a cada uno de nosotros, pues la incredulidad incapacita al cristiano para el servicio. Así que entiendan que lo que se pone en juego es tremendo. Y tengo una experiencia que les voy a contar. Les va a ser útil esta experiencia. Yo estaba en mis primeros meses de cristiano, ya habiendo tenido una experiencia personal con el Señor. Y yo estaba en un grupo de jóvenes muy grande, acá en mi ciudad natal de Ituzaingó. Y ahí teníamos unos 100 jóvenes que éramos parte de ese grupo. Y los que lideraban ese grupo eran dos líderes evangelistas. Y todas las tardes de cada reunión hacían lo que se denominaba en ese tiempo aire libres. ¿Y de qué se trataban los aire libres? Quizás para los más jóvenes o otros que recién son nuevos no lo saben. Era salir con unos parlantes al aire libre, cantar unas canciones cristianas y dar testimonio, predicar. Así que salíamos a las plazas, nos poníamos a orar en ronda y luego la tarea, predicar al aire libre.
Todos teníamos oportunidad de leer un texto bíblico, de hablar, de anunciar, de gritarle a las personas que Cristo vivía. Pero entre los jóvenes había un joven muy carismático, que nosotros sabíamos que él le gustaba estar en la iglesia y que le gustaba estar entre nosotros. Pero no lograba entregar su vida a Jesucristo. Él no lograba entregar su ser a Dios. Le gustaba el lugar. ¿Entienden la diferencia? Le gusta venir, le gusta la gente, le gustan las canciones, pero no entregaba su vida al Salvador. Y él era un joven que tenía un problema con las drogas y con la delincuencia. En esa misma, en una de esas aire libres, dos jóvenes que estaban en la droga se acercaron justamente a él y le preguntaron, ¿cómo debemos hacer para salir de este lugar, de las drogas y de esta vida? Este joven empezó a hablar, pero en un momento miraba a los costados pidiendo ayuda, pidiendo que alguien se acercara porque él sentía vergüenza de hablar lo que no estaba viviendo. No podía creer que hubiese un cambio en el otro cuando todavía no había acontecido en él. Amigos, ¿necesitamos una experiencia realmente sobrenatural? Claro que sí. ¿De liberación de qué? De la incredulidad. Creer en nuestra propia vida que Cristo, su naturaleza está en nosotros. Que la vida nueva se está practicando, se está viviendo, se está encarnando en nosotros. Para que cuando podamos hablar a otros de Cristo, no estemos hablando de teología barata, no estemos hablando de algo de memoria, no estamos hablando como si fuera un speech publicitario, sino que estemos hablando de la experiencia vivida. Así que de eso se trata, de ser libres de la incredulidad. No vamos a ir a una gran comisión con 3 textos bíblicos, con los 4 puntos de cómo presentar el mensaje de salvación. No, no, vamos a ir con una experiencia vivida. Así que maravilloso este primer punto en esta clase. Otro punto importante de este evangelismo sobrenatural es que la gran comisión, querigma y discipulado es uno de los puntos que vamos a tocar ahora en cuanto a la idea de la predicación querigmática. Sabemos que la gran comisión es el mandato o la misión que Jesús nos dejó para que lleváramos a cabo y que consiste en 2 partes. Marcos 16:15, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta comisión dada por Jesús fue la última que el Señor dio a sus discípulos antes de que fuera separado de ellos, como leemos en Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Si nos acordamos de la palabra de los talentos de Mateo 25, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó bienes. Si sabemos que estas fueron las últimas palabras de Jesús, todo debemos tomarla con reverencia y guardarlas con amor y obedecerlas fielmente. Conocemos que hay un llamado especial para quienes son equipados y llamados a entregar por completo a la obra de un ministerio, pero su oficio en la iglesia no es una excusa para no desempeñar las funciones que pertenecen a cada miembro del cuerpo de Cristo en particular. El mandamiento universal de Cristo a cada creyente es: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo primero que queremos decir en esta primer parte de la Gran Comisión es que ella es querigmática. La palabra querigma viene de una palabra griega que es anunciar. Y según hemos estado viendo en esto que hemos leído en el material, es que todo aquel que va a predicar el evangelio debe saber que lo debe hacer con una responsabilidad continua hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Y la base está acá. La base fueron las últimas palabras del general, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Él está diciendo: muchachos, esto es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Si después esto está suplantado por cualquier otra cosa, por cualquier otra actividad, entonces están olvidándose de lo que para mí fue más importante. Ir por todo el mundo y querigma, proclama el evangelio a toda criatura. Proclámalo. La palabra querigma, proclamación, es usada para aquel que se para en una plataforma como un heraldo y anuncia a los 4 vientos de lo que el rey está diciendo.
Bueno, de esta misma manera fuimos llamados todos los creyentes. Individualmente que algunos tienen un ministerio de evangelista y una gracia especial para hacerlo, esto lo debe hacer todo el cuerpo de Cristo. Y el desafío profético de esta hora es que se active en ti se active en ti esa pasión para predicar y que seas tú un elemento y una voz profética para tu iglesia. Seas una voz profética para tu iglesia. Lo vamos a ver más adelante, pero no puedo dejar de decirlo ahora también a esto. La iglesia primitiva tenía una característica. No era una iglesia que predicaba por agenda. Nosotros cuando llega el verano decimos, bueno, es tiempo de campañas. Ahora podemos hacer algunas campañas, movimientos, que vino el verano y está lindo. Pero la iglesia primitiva no pensaba así. La iglesia primitiva predicaba naturalmente, era algo que estaba en la naturaleza, en el ADN del creyente primitivo. Por eso dice la Biblia que la iglesia crecía cada día y Dios añadía a los que habían de ser salvos. Había un movimiento realmente, había un movimiento en la iglesia primitiva, un movimiento de evangelismo natural, no un evangelismo que tenía que ver con el organigrama evangelístico. Lo podemos tener, no estoy criticando, lo podemos tener, pero no quiere, eso no suplanta la naturaleza evangelizadora de lo orgánico, de la vida del cuerpo. Ahora sí, una vez que la persona evangelizó, tiene un segundo mandato, según lo que dice la palabra de Dios. El evangelista tiene que tener la capacidad de discipular. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tarea, hermanos? ¿Qué tarea esta de discipular, formar un discípulo? La palabra discípulo significa alguien enseñable. Estamos, estamos de acuerdo, ¿no? Que encontrar gente enseñable es muy difícil en este tiempo. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que seguir insistiendo en esta tarea, en esta loable tarea. Sentarnos a enseñarle a otro sobre los misterios del reino y sobre las bendiciones y los favores que Dios nos da a través de Cristo. Entonces, para cumplir con esta segunda parte, debemos primero haber realizado la primera. Después de ganar a las almas y que sean salvas, las adiestramos en el evangelismo para que puedan cumplir el propósito de Dios tiene para su vida, enseñándoles a hacer lo mismo que nosotros. Entonces, quiero que vean esto porque esto es algo que para nosotros en la iglesia sigue siendo como la piedrita en el zapato. Y recuerdo al evangelista Carlos Anacondia, cuando él expliqué, trabajé en muchas campañas de él, pero muy activamente en una campaña acá en Ituzaingó, que se hizo en el año 98, fue una de las campañas más importantes que se hicieron, 10.000 personas por reunión, fue impresionante. Y yo recuerdo que en las reuniones que hacían no solamente Carlos, sino el equipo de Mensaje de Salvación, y nos hablaban y nos decían, pastores, hermanos, no esperen que nosotros hagamos el discipulado, ustedes tienen que trabajar con las almas nuevas. Porque ¿de qué sirve que hagamos una gran cosecha si no hay quien las contenga y las disipule? Bueno, esto que te estoy hablando es casi 30 años atrás. Y sin embargo, pasaron 30 años y sigue habiendo la misma problemática. Seguimos dependiendo del sistema, de los métodos, del templo, pero nuestra tarea es despertar una generación de evangelistas que sepa discipular y apartar tiempo para enseñar a otros, para explicarle a otros, para hacerlos caminar con Dios, abrirles el Evangelio, compartir la palabra de Dios. Allí hay como una especie de simbiosis espiritual, porque lo que yo estoy dando, también lo estoy recibiendo. De gracia recibí, de gracia doy, pero vuelvo a recibir cuando estoy dando. El aceite de la viuda, recuerden, en Segunda de Reyes, se multiplicó cuando empezó a compartirlo, cuando había vasijas prestadas. Yo le hablaba el otro día a una evangelista y le decía, ¿quiere que Dios la use? Me dice, sí, ¿cómo hago, apóstol? Me dice, bueno, vaya y busque vasijas prestadas y su aceite se va a multiplicar. Esta enseñanza la recibí hace muchos años y hasta el día de hoy sigue siendo efectiva. Cada vez que alguien me da la oportunidad, un escenario, una iglesia, un espacio para enseñar, entonces mi aceite se multiplica, mi unción crece, claramente porque
Dios nos invita a que seamos discipuladores, preparemos. Y si alguien te dice, mira, vení a mi casa, necesito que tomemos un mate y compartamos la palabra de Dios, no te niegues, participa de de esa tarea magnífica que es discipular, que no te absorba tus preocupaciones, tus quehaceres, porque es parte de la realidad que vivimos hoy, contemporánea, en todas partes del mundo. Quédese tranquilo, esto no es solamente para las naciones de Latinoamérica, naciones de Europa, de América, de Asia, de África. La situación global de este ritmo de vida ha hecho que las personas estén trabajando más para Faraón que para el reino de Dios. Están haciendo ladrillos todo el tiempo. Y entonces a la hora de servir a Dios hay un cansancio extremo. Me decía un pastor ayer, justamente, me decía, pastor, tengo una generación de hombres cansados, vencidos, que no tienen fuerza. Después de 14 horas, 12 horas de estar trabajando, no tienen fuerza ni para orar, simplemente quieren llegar a sus casas, comer, dormir y volver a comenzar. Amados, claramente estamos viendo una generación donde el reino de Dios, su funcionalidad, está siendo atacada. Por eso tenemos que trabajar arduamente para que este mensaje siga llegando a esas personas que quizás hoy necesitan recuperar el espíritu de evangelismo carismático y de discipulado. ¿Cuál es la diferencia entre cualquier evangelio y el evangelio del reino? La palabra evangelio significa buena noticia, buenas nuevas. Y las buenas noticias sin el reino se convierten como cualquier otra buena noticia. Si le quitamos lo específico de Cristo, el evangelio deja de ser el reino. El reino es el que trae total transformación a las vidas. El reino es sobrenatural, amigos. Es el que libera, el que sana, el que bendice, el que trae salud, prosperidad, liberación, cambio, compromiso, el que transforma familias, el que trae cambios internos, el que transforma atmósferas, realidades. Eso es sobrenatural. Si le quita el reino, entonces le quita el poder. Por eso no es simplemente predicamos el evangelio. Predicamos el evangelio del reino, porque ahí está el poder y la riqueza. ¿Sí? Lo dice Jesús. Esto no lo dice un predicador, lo dice Jesús. Si le quito el reino, entonces a la palabra voy a predicar el evangelio, no estamos quitándole cualquier cosa, estamos sacándole la base fundamental de lo que estamos transmitiendo. Dejando un evangelio pobre si le sacamos el reino, sin la demostración de la presencia de Dios. El reino es lo que hace la diferencia en todo. Sobre la cuestión del evangelio del reino, el evangelio del reino es una narrativa, es el proceso por el que se encuentra una historia de forma oral y es lo que le da a un narrador su nombre. Es el guía a través de la cual se nos revela la historia. Tejida a lo largo de toda la Biblia. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, una de las cosas que le fue en la oración, lo principal es venga a tu reino, hágase tu voluntad. Pero ¿qué significa venga a tu reino? Desde los tiempos antiguos, el reino de Dios ha sido un tema recurrente. Los profetas hablaron del tiempo en que Dios reinaría con justicia y paz desde la tierra. Pero fue Jesús quien trajo una comprensión revolucionaria del reino. No solo lo presentó como una realidad futura, sino que algo que ya estaba presente entre la gente. Esta dualidad de un reino ya presente, pero aún no completamente manifestado, es fundamental para entender las enseñanzas de Jesús. Es lo que comúnmente se llama en teología ya, pero todavía no. ¿Sí? El reino de Dios no es simplemente un lugar o una era futura, como en este caso cuando ustedes estudiaron dispensaciones, estudiaron el milenio, ¿sí? La última dispensación, como el momento donde el reino se establece sobre la tierra, pero antes que eso suceda, hay una realidad que lo permea todo. Es el gobierno activo de Dios que se manifiesta en actos de justicia, amor, poder. Cuando vemos actos de bondad, de justicia, de misericordia, estamos viendo el reino de Dios en acción. Pero, ¿cómo se manifestará esto en la vida diaria? Es una combinación de la intervención divina y la respuesta humana. Es Dios trabajando a través de personas comunes para lograr propósitos extraordinarios. El Evangelio que muchos de nosotros hemos escuchado se centra en la salvación personal, solamente en eso. ¿Sí? Diga conmigo esta oración, soy salvo. Nos habla de pecado, redención, la promesa de la vida eterna, futura, lejana y hasta fuera de esta tierra. Y es un mensaje vital y transformador. Sin embargo, si nos detenemos ahí, nos perdemos de una parte esencial del Evangelio de Jesús.
Y el Evangelio del Reino va más allá de que simplemente un evangelio futurista. No estamos hablando de una intervención de Dios para el futuro, sino Dios actuando a partir del momento que le abrís la puerta de tu corazón. Eso es la diferencia entre un evangelio quizás acotado, natural, teológico, a un evangelio de reino. El evangelio de reino va más allá. No solo se trata de ser salvos de algo, del pecado, de la muerte, sino de ser salvos para algo, para ser parte activo del reino de Dios, en el aquí, en el ahora. Es un llamado a vivir de una manera que refleje los valores y prioridades del reino. Esto implica una vida de justicia, amor y compasión, claro. Esto implica una vida de servicio, ¿no? También significa trabajar activamente para combatir la injusticia, reflejar el amor de Dios en nuestras comunidades. Es un evangelio que no solo cambia individuos, sino sociedades enteras. A esto nosotros lo denominamos avivamiento. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque avivamiento no significa que yo tenga una reunión donde la gente esté cantando, danzando hasta las 12 de la noche, sino que avivamiento significa que las esferas sociales de mi comunidad están siendo transformadas. Bueno, todos los avivamientos, históricamente hablando, afectaron sociedades, no afectaron templos, afectaron sociedades. Por ejemplo, se sabe de que cuando Jonathan Edwards estaba predicando en Inglaterra, la historia nos dice que el pueblo de Gales, que estaba atravesado por mineros maleducados y prostitución, fue tan sacudido por el Espíritu Santo que se acabó la prostitución, no se vendía licor, casi no había tasa de delincuencia, porque así había sido transformado el corazón de una comunidad. Entienden entonces que cada vez que hay una transformación real y el Evangelio del Reino se empieza a predicar, empiezan a haber agentes, hombres y mujeres, que participan de las esferas sociales. Y por eso creemos que no es solamente predicar en una plaza. Creemos que vos sos un agente espiritual para entrar en los lugares donde nadie entra. Tu oficio, en esa empresa, en la educación, en el arte, en la cultura, en el deporte, en la política, en la comunicación, son esferas sociales que quizás no todos tienen acceso, pero tú sí tienes acceso. Empresarial, yo estaba en Brasil hace poco y un grupo de empresarios me decía, ¿cómo podemos colaborar con el reino? Predíquenle a otros empresarios, hagan reuniones con empresarios, siéntense a comer con ellos y háblenle de la vida de Cristo. Quizás nunca lleguen a una iglesia de cuatro paredes, pero sí pueden venir a un desayuno para escuchar un evangelio que puede cambiar sus vidas y familias. Entonces empezamos a encontrar que el evangelio del reino va más allá de lo que veníamos practicando como nosotros lo hacíamos hace años atrás. El evangelio del reino es sobrenatural, es poderoso, pero también nos involucra socialmente en las diferentes esferas para transformación y cambio. Bueno, creo que a través de esta primer clase has podido ver todo lo que significa una diferencia entre el Evangelio del Reino y ese Evangelio quizás opacado por la religiosidad, simplemente acotado por un mensaje de cuatro palabras y una oración de gratitud por tener a Dios en nuestras vidas, cuando el Evangelio del Reino es mucho más profundo, es espiritual, es sobrenatural, es libre de la incredulidad y que participa en las esferas sociales y entra en los lugares donde humanamente creíamos que nunca íbamos a entrar. Nos estamos preparando para un avivamiento, para una cosecha global, creemos que veremos la gloria de Dios y tú eres parte de esa generación que Dios usará y en esa cosecha también están tus hijos, tus seres queridos y amigos. Dios te bendiga, te aliento para ser parte de esa generación y te espero en la próxima clase. Dios te bendiga mucho.